Vamos con el tema de fondo de hoy, narcotráfico, el diagnóstico. En agosto de 2008, el país se estremeció con el triple crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón. El hecho desató una investigación sobre el tráfico de efedrina, una sustancia usada para la fabricación de drogas sintéticas. La jueza federal María Servini de Cubría concluyó que entre 1999 y 2010 se importaron 55.900 kilos de efedrina. Para atender la producción farmacéutica bastaban 156 kilos por año. Poco después, en 2009, se conocieron las últimas estadísticas oficiales sobre narcotráfico en la Argentina. Ese año, según la Cedronar, fueron descubiertos 36 laboratorios de cocaína y en casi una década, a partir del año 2000, la incautación de cocaína pasó de 2.000 kilos anuales a más de 12.000. Entre 2011 y 2013 fueron imputadas unas 40.000 personas por comercialización de droga, según un informe del Ministerio Público Fiscal. Este número incluye a las llamadas mulas, el eslabón más pequeño de la cadena del narcotráfico, y llega hasta los grandes narcotraficantes. El Ministerio de Salud bonaerense estimó que en los últimos 17 años se detectaron unas 30.000 cápsulas en el vientre de las mujeres, el equivalente a 3.000 kilos de cocaína. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estableció que en 2014 los puntos de venta llegaron al 45% de los barrios de los grandes conglomerados urbanos, cuando en 2010 estaban en el 30% de ellos. Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Resistencia y Bahía Blanca son las ciudades que sufrieron un mayor avance de las redes del narcotráfico. El Gran Buenos Aires, con jefes narcos colombianos instalados en countries y barrios cerrados desde el 2004, también se convirtió en un caldo de cultivo de las organizaciones criminales. La gravedad de la situación alertó a varios sectores de la sociedad. Hasta el Papa Francisco se mostró preocupado. Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización, pidió. ¿Cuáles son los planes al respecto que tienen los principales candidatos? Escuchaba, ¿no?, el otro dato. En 45% de los barrios de las grandes urbes hay puntos de venta de estupefacientes. Estuvimos haciendo el informe con Mauricio Gianbartolomei. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Tenemos que mostrar este queso, en serio. Para mí esto es droga. Esto es droga porque uno empieza, un queso tan rico como este no puede a veces parar. Pero bueno, una manera de simbolizar en este jugueteo que hacemos en el programa, a veces con algún elemento, las fronteras, porque por algún lado la droga ingresa y ese lado es por la extensísima frontera. Aunque a decir verdad, y en esto el virtual ministro, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dice algo atinado. En el país de mayor consumo de droga es los Estados Unidos, y a los Estados Unidos también entran por la frontera. O sea, eso de que la Argentina tiene la frontera descuidada no es una exclusividad, no es una originalidad de la Argentina. Decíamos y veíamos recién en el informe narcos colombianos instalados en countries de esta y otras ciudades. Algunos ejemplos. Exactamente, es para contextualizar lo que sucedió con la llegada de narcos colombianos a la República Argentina. Vamos a repasar una serie de las detenciones más importantes que ha habido entre 2010 y 2014, algunos pesos pesados del narcotráfico colombiano que fueron detenidos aquí en la República Argentina. Primera captura. Sí, Agustín Caicedo Velandia dice que para muchos especialistas ocupó el lugar que dejaron Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela, luego de ser asesinados ambos representantes de diferentes carteles de Cali y de Medellín, con mucha importancia en Colombia. Esta fue la detención más importante, la primera detención más importante aquí en Argentina. Estaba en la ciudad de Buenos Aires con una identidad falsa, identidad guatemalteca, ¿sí?
fue detenido y extraditado a los Estados Unidos. Segunda captura. El 26 de mayo de 2010 fue detenida la modelo Angie San Clemente Valencia, conocida luego de su detención como la narcomodelo. Ella fue acusada de integrar una banda que intentó contrabandear 55 kilos de cocaína desde México y hacia Argentina. Ella estaba hospedada en un hostel de Palermo con una identidad falsa. Fue detenida, ahora fue extraditada, no extraditada, pidió el traslado a Colombia. La extradición. Exactamente, y está allí. Angie San Clemente Valencia, si bien no es formaba parte de una red que contrabandeaba cocaína. El tercero, este es uno de los pesos pesados. Ignacio Álvarez Meyendorf, alias Nacho o Mono. Residió en la Argentina desde 2004 hasta 2013, pero fue detenido en 2011 cuando regresaba de Haití. Estados Unidos lo acusaba en ese momento de ser el jefe del cartel del norte del Valle de Cauca. Por esa razón pidió la detención, la captura internacional y luego fue extraditado a aquel país. Cuarto captura de narcos colombianos aquí en la Argentina. 12 de abril de 2012, detenido Gustavo Adolfo Mejía Medina, alias El Viejo. Es el último eslabón de la cadena o el último de los 17 colombianos detenidos acusados de haber participado del operativo que fue bautizado por Luis XV. Es un operativo que... Los muebles, ¿no? Exactamente. Muebles. Ocultaban 280 kilos de cocaína en muebles antiguos, por eso ese nombre de Luis XV. 17 colombianos detenidos por esta causa. Gustavo Adolfo Mejía Medina se cree que fue una suerte de jefe de esa organización. Quinta captura. Nos vamos al 30 de abril de 2012. Cristian Camilo Londoño Cifuentes, que tenía un perfil de empresario que exportaba e importaba productos desde Argentina y hacia Argentina, pero un día en un Alfa Romeo le encontraron 23 kilos de cocaína en un operativo que fue bautizado como Rolex Blanco, porque los paquetes hallados en el interior del auto estaban envueltos en papeles con fotos de reloj Rolex. No hay fotos de Camilo Londoño Cifuentes. ¿Y el último ejemplo? Sí lo tenemos, el más cercano, Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, está todavía detenido en Ezeiza, en la cárcel de Ezeiza, esperando su extradición. Está acusado también por la justicia de los Estados Unidos de ser el jefe del cartel Los Urabeños. Sigue detenido en Ezeiza, allí espera su suerte. Y un dato para tener en cuenta, en noviembre del 99, en Buenos Aires, en un country de la zona norte, fue apresada Victoria Eugenia Henao Vallejos, quien es la viuda de Pablo Escobar Gaviria. Ella y uno de sus hijos, Juan Pablo Escobar Henao, fueron detenidos, acusados de integrar una red de una asociación ilícita que lavaba dinero proveniente del narcotráfico, pero a los 18 meses fueron absueltos y continúan su vida aquí en la Argentina. Hablando de Pablo Escobar, hubo en los últimos años una proliferación de miniseries, libros. Estoy viendo ahora la última, esto es producida por Netflix, se llama Narcos, la serie. Y plantea algo que yo francamente desconocía, creo que es una hipótesis, no es la historia revelada, pero es una hipótesis de que en realidad el origen de la gran producción de cocaína en Sudamérica no fue Colombia sino Chile, y que Pinochet, luego del golpe de Estado, queriendo erradicar, y en la serie te muestran ahí un fusilamiento de un campamento de producción de cocaína, uno sobrevive, que era una especie de el técnico, el que sabía cómo elaborar la pasta base, y al tipo se le ocurre ir a contactar a Pablo Escobar a Colombia, enterado de que Pablo Escobar era un extraordinario contrabandista, pero contrabandista de artículos electrónicos, nada que ver con las drogas. Pablo Escobar, con esa visión que tenía para los negocios, arma lo que terminó siendo el cartel de Medellín. Creo que es una historia controvertida, si efectivamente eso ocurrió en esa dimensión en Chile. De todas maneras, la serie con una visión bastante desde la DEA, pero está excelentemente hecha.
Lo que vamos a ver en el informe ahora son el futuro, las propuestas. Vamos a ver a Eugenio Bursaco, el especialista que tiene el PRO, Cambiemos, Nilda Garrex, ministra de Seguridad de este gobierno, y Ramiro Gutiérrez, que es el experto de UNA, del masismo, en materia de lucha particular contra el narcotráfico. Pero antes, algo que no vas a ver en el informe y que genera consenso entre las tres fuerzas principales. ¿Qué dicen de la despenalización de la marihuana? Bueno, tanto Daniel Scioli, Mauricio Macri como Sergio Massa están en contra de la despenalización. Lo dijeron en diferentes momentos de su campaña, también antes de encarar la campaña presidencial. Ese es un punto de coincidencia que tienen los tres candidatos. Vamos a ver ahora en el informe algunas coincidencias entre miembros de diferentes equipos, más que nada también en el seguimiento o en la creación de una fuerza especial. Pero bueno, lo vamos a ver en el informe. Narcotráfico, el futuro. Trabajar fuertemente en crear una agencia especializada en crimen organizado, que trabaje no solo en narcotráfico, sino trata de personas, contrabando de armas, lavado de dinero, todo el delito complejo que está asociado muchas veces a estas cadenas criminales, con el objetivo de desarticular no solamente los últimos eslabones de la cadena, sino los jefes y las distintas aristas de las bandas criminales. La idea de la agencia es tomar la gente más preparada y capacitada de todas las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, tomar también gente de la UIF, de aduana, de AFIP, digamos, ¿no? Gente con mucha especialidad en algunas temáticas puntuales que hacen a esta actividad criminal y que nos permite hacer inteligencia y desarticular estas bandas. Nosotros creemos que 2.000 personas, 1.500, 1.000 personas es suficiente para dar un salto cualitativo, ¿no? Alta especialización, muy bien remunerados, muy bien capacitados. Hay que hacer un diagnóstico muy preciso de la situación actual, real, con datos ciertos, y plantearse que esta situación de la eliminación total de la droga es quizá un poco utópica. Cambiar un poco esta lógica de ir a combatir a los sectores más bajos de la cadena, ir a combatir a los más altos, combatir el lavado, que es la forma en que se financian en las organizaciones delictivas. Tenemos que tratar de concientizar a la población que no es militarizando las villas como propone con irresponsabilidad algunos dirigentes, porque ahí vamos a tener más violencia, más lucha por el territorio. Lo que determina la violencia es la lucha por el control territorial, y entonces eso, en la medida en que haya más represión, va a subir más el precio de la droga, es mejor negocio, y entonces también hay más pelea, más violencia, más muerte. Primero, modificación de la justicia, creación de una justicia de enlace. La justicia de enlace es una justicia que va a interactuar con la justicia de los demás países para tener una visión única y un solo efector de la justicia trabajando sobre el crimen organizado. La segunda cuestión es la redacción de un código penal. Nosotros establecemos que el tráfico de estupefacientes es un delito que requiere o amerita prisión perpetua, lo hemos escrito y está en un código. Sale una persona de un domicilio portando estupefacientes y eso autoriza que el fiscal pueda ingresar a ese domicilio y allanarlo. Y una fuerte política de decomiso de todas esas sustancias, de neutralización, lo que se llama en el mundo legislación ICID. Massa ha construido todo un paquete de legislación ICID, identificación, seguimiento, inmovilización y decomiso. Nosotros creemos que todo lo que es el decomiso de bienes de las bandas criminales es fundamental, o sea, pegarles en el negocio, pegarles en sus cuentas bancarias, pegarles en sus bienes que van adquiriendo en el país. Todo lo que es decomiso de activos, todo lo que tiene que ver con protección del espacio aéreo, que no tiene amparo, todo lo que es precursores químicos. Argentina tiene una gran amenaza que es, dado el desarrollo de su industria farmacéutica y química, puede transformarse en un lugar de producción de drogas de síntesis. Con lo cual tenemos que tener un fuerte cruce de datos y trazabilidad de los productos químicos que se mueven en el país para poder controlar que no avance esto, como pasó con la efedrina hace 6-7 años, que no pase con otros precursores químicos.
Yo creo que hay que hacer una reforma muy profunda. Yo creo que hay que ir a una agencia federal, crear una agencia federal, primero para centralizar y en segundo lugar también para mejorar el nivel de investigación. Pero hay que plantearse en lo inmediato un planteo más de regulación que de guerra y eliminación. Y por supuesto, impensable ni la ley de derribo, porque eso es pena de muerte, sin juicio previo. Yo una vez que tiré el avión, si la gente que estaba arriba era inocente, ya es tarde. Es una cosa disparatada, además de que está prohibida por las convenciones internacionales. Tampoco entrar con las Fuerzas Armadas a los barrios más vulnerables como hoy se propone. El candidato Massa propone eso porque es desconocer que el daño que pueden llegar a hacer las fuerzas porque están acostumbradas a aniquilar al enemigo. Y todos los temas de seguridad tienen una gradualidad, una proporcionalidad, un uso lógico de la fuerza, de manera que no tiene nada que ver con lo que saben hacer los militares. Modificamos la ley de defensa y creamos en el medio una ley puente que se llama Ley de Facultades Subsidiarias de la Defensa, que le permite al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea trabajar en tareas de lucha y coordinación contra el narcotráfico. 75.000 hombres, 76.000 si querés hoy, que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas sin ninguna hipótesis de conflicto, dedicadas a apoyo logístico para hacer tareas de patrullaje en la frontera terrestre, tareas de radarización, tareas de manejo de aeronaves no tripuladas como drones y tareas de patrullaje aéreo con una ley de derribo que también ha presentado Massa, como se hizo en Medellín. El Ejército garantiza la seguridad perimetral y trabaja en la recuperación del barrio. Arquitectos, ingenieros, odontólogos, hospitales móviles, todos a trabajar en la recuperación con un cordón de logística perimetral para ayudar a custodiar la seguridad. Juan Gabriel Tocatlián es el director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Y es uno de los promotores de un manifiesto de convergencia, un documento de convergencia para tener criterios de cómo es conveniente abordar esto que sin duda alguna es un enorme problema y está aquí con nosotros. Juan Gabriel, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Por qué de este documento? El documento en realidad es el tercero, dado que habíamos tenido dos intervenciones previas en mayo y octubre del año pasado, porque percibíamos que ya el tema estaba instalado en la República Argentina, esto es el tema del narcotráfico, que estaba tomando unas connotaciones poco sensatas en el sentido de no ver lo que estaba pasando en el mundo, no entender qué es lo que estaba pasando en Argentina y en consecuencia esta tercera, ya en un contexto electoral, nos pareció más preciso dar argumentos mucho más de fondo. Por ejemplo. Antes déjame decir, para incluso enfatizar la importancia de este documento, que entre los firmantes hay kirchneristas, hay antikirchneristas, hay gente de gobierno, gente de la oposición, algunos nombres: Carlos León Aslanian, Alberto Binder, David Blaustein, Eduardo Josami, todos ellos con más o menos afinidad con el gobierno. José Octavio Bordón, por el contrario, Eduardo de la Serna, el cura Opción por los Pobres, sí está alineado con el gobierno. Roberto Gargarella, en absoluto. Carlos Gavetta, en absoluto. Jesús Rodríguez, diputado, exdiputado y dirigente radical. Como ustedes ven, es bien plural, pero bueno, coinciden en... Coincidimos en tres aspectos. La primera es una premisa fundamental, y es que hace mucho tiempo que no tenemos un buen diagnóstico sobre el fenómeno de las drogas en general y el lugar geopolítico que Argentina ocupa en un entramado que es transnacional y que por lo tanto hemos estado a tientas sin tomar en consideración la evolución misma del fenómeno y la localización de Argentina. En segundo lugar... Déjame interrumpirte ahí. Hay una discusión, yo sé que para un especialista suena muy general y muy básica, si Argentina es un país de consumo, si Argentina es un país de producción, si solo de tránsito. Por ejemplo, ese es un debate que se acabó en el mundo. Solamente acá se da. Quiero decirte, ¿Estados Unidos es un país de consumo? Bueno, sí,
pero es un país de producción, sí, tiene la mayor producción mundial de marihuana. ¿Es un país de tránsito? Sí, también. ¿Para dónde? Para el Pacífico. ¿Es un país que lava activos? Sí, es el mayor lavador de activos vinculados al narcotráfico. Entonces, ¿qué es Estados Unidos? ¿Un polo de oferta? ¿Un polo de demanda? ¿Un polo de transición? Entonces, creo que el debate en Argentina es francamente estéril y no nos lleva a entender que aquí hay diferentes cuestiones vinculadas al tema de las drogas. Una es el consumo. ¿Qué pasa con el consumo? Si uno mira los trabajos, que los hay, del Cedronar, encuentra que, por ejemplo, desde el año 2010 al año 2014 no hubo ningún cambio en el porcentaje de personas que dicen haber consumido en el último año marihuana. Es el 3.2% de los argentinos. Cocaína es el 0.8 y el 0.8. Pero tenemos el Paco. El 0.2 pasó al 0.4. Son cifras pequeñas, pero nos dicen que ahí, en ese universo muy particular, que toca a unos sectores muy vulnerables, pues hay que hacer algo, porque ahí sí hay un problema que deriva y nace a su vez de una serie de vulnerabilidades, riesgos, debilidades que tiene una población particularmente joven. Hay otro componente de este tipo. Ustedes sobre eso en el documento dicen que es más eficaz, no excluyen lo otro, pero es más eficaz apuntar a disminuir la demanda que atacar la oferta. Totalmente. Argentina tiene, entre otras, una particularidad negativa que es la más extrema de todo el continente, incluido Estados Unidos. Esto es, todos los presupuestos, ya sea federales o nacionales o locales, en los países federales me refiero, obviamente, como Estados Unidos, tienen un componente de lucha contra la oferta y control de la demanda. En Estados Unidos, esta ecuación es 56 contra la oferta, 44 contra la demanda. En esfuerzo, en presupuesto. En grandes cantidades. ¿Cuál es el caso en Argentina? En el único trabajo que hay hecho riguroso de hace unos años del Cedronar, Argentina la ecuación es 95% del presupuesto, que en Argentina representa, que gastamos en la lucha contra las drogas, el 1.4 del PIB. El 95% va a combatir la oferta y solamente el 5% va a la prevención, la rehabilitación y la educación. Si en solo eso alteráramos y siguiéramos, en eso sí, a Estados Unidos, creo que eso nos va a llevar a otro tipo de políticas públicas. Por último, Juan Gabriel, ¿por qué, y con mucho énfasis, ustedes en el documento no lo citan, pero está implícito, se oponen y dicen que es peligroso el abordaje que está proponiendo Massa, Fuerzas Armadas interviniendo, ley de derribo, aumento de penas, prisión perpetua para los narcotraficantes? ¿Por qué no? 3 razones breves. La primera, es ineficiente. Es ineficiente. En Afganistán, con todas las tropas de la OTAN, el año pasado, 2014, el total de la producción de heroína alcanzó a 6.400 toneladas, el récord histórico en los últimos 30 años. Nadie vio nada, estaban ahí los militares, eso siguió proliferando. Ámbitos urbanos, México es el país que más ha involucrado en los últimos años a sus militares, ya no en el ámbito rural, no la persecución del cultivo, del laboratorio, sino a las bandas, a las organizaciones del crimen organizado. Ineficiencia absoluta, hasta se les escapó el Chapo Guzmán, y violación de los derechos humanos superior al 600% en los últimos 5 años. Entonces hay un punto de ineficiencia. Se está pensando en una política que es ineficiente. Segundo, Argentina no debe involucrar a sus militares porque los militares no lo están pidiendo. No hay un general, no hay un almirante, nadie está pidiendo esto. Los militares a lo sumo en Argentina, y creo que con razón, están diciendo, hablemos de una política de defensa a largo plazo, pero no nos metan en cuestiones de seguridad. Porque no sabemos, y la última vez que nos encargamos de un tema interno de seguridad, pues nos fue bastante mal.
nos desprestigiamos, nos desmoralizamos, nos corroímos y nos sacaron a patadas los mismos civiles que nos pusieron ahí. Entonces, ¿repetir la historia? No. ¿Y la tercera razón? Y la tercera razón es porque Argentina no gana nada si no tiene una política de colaboración con sus vecinos en esta materia. ¿Tenemos un problema de fronteras? Sí tenemos un problema de fronteras. Pero el fenómeno de las drogas, para poner un ejemplo muy nítido, radarizamos el norte de nuestro país. ¿Qué es lo que viene pasando en los últimos 2 años? Ha aumentado el flujo de ingreso de sustancias psicoactivas por vías terrestres y fluviales. Entonces, y sí, entra por algún lado, porque estamos frente a un sujeto que se adapta, es sofisticado, es transnacional, tiene recursos, tiene capacidad de generar violencia, coerción, pero también persuasión y respaldo. Entonces, si no entendemos esto y creemos que eso es una cuestión, entre comillas, militar, pues estamos destinados otra vez por ese lado a fracasar. Juan Gabriel, gracias por venir. Gracias a vos. Enseguida, después de la pausa.